En esta clase de apoyo vamos a estar abordando básicamente tres grandes conceptos: personalidad, afecto e inteligencia emocional. Estos tres conceptos y los modelos que vamos a trabajar de estos conceptos se encuadran en un problema filosófico extremadamente importante, tanto en términos teóricos como en términos prácticos, que es la cuestión de la identidad personal. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué significa ser una persona? Concretamente, nosotros y nosotras nos vamos a estar centrando en el que por ahí es directamente más accesible, que es el problema de quién somos, cuáles son estas características, estos rasgos que nos definen como personas y que nos hacen ser quienes somos. Ahora, hay otros problemas filosóficos que son interesantes, no podemos abordarlos por un tema de tiempo, pero si ustedes desean pueden ver en este mismo canal de YouTube otro videito donde esto se desarrolla con un poco más de amplitud. Vamos directamente a el primero de nuestros problemas, el problema de la personalidad. Vamos a estar para esto trabajando con una selección de texto de dos psicólogos argentinos, Roberto Sánchez y Rubén Ledesma. El texto es de 2007 y se llama Los 5 grandes factores: cómo entender la personalidad y cómo evaluarla. Vamos a empezar leyendo un poquito. Dicen los autores: en la Grecia antigua surgió una teoría psicológica de la personalidad, con fuertes puntos de contacto con la ciencia actual. Empédocles de Agrigento, 495 a 435 a.C. aproximadamente, postuló la teoría de los 4 elementos: el aire, el fuego, la tierra y el agua. Según Empédocles, los elementos se combinan de forma distinta en las diferentes cosas del mundo. El humano es concebido como un microcosmos, un mundo microscópico que contiene los mismos elementos. Las diferencias entre los elementos servían para explicar las diferencias entre personas nacidas en la misma cultura, alimentadas y educadas de la misma manera. Bueno, entonces tenemos acá un primer modelo que nos sirve para explicar las diferencias entre los seres humanos. Empédocles propone estos 4 elementos y va a ser la distinta combinación de estos elementos la que va a explicar nuestras diferencias. Esta teoría de Empédocles fue retomada y refinada por Hipócrates, Hipócrates de Cos. Dicen los autores: Hipócrates, 460-370 aproximadamente, amplió la teoría, asimilando los 4 elementos a los 4 humores o líquidos que recorren el cuerpo humano. Hipócrates llegó a la conclusión de que la salud dependía del equilibrio de los humores en el cuerpo y las enfermedades procedían de un desequilibrio entre los mismos. Creía que las personas tenían diferentes proporciones de los humores y que un humor era más o menos dominante. A él se ve la teoría de los humores temperamentos, que relaciona la personalidad con el organismo. La preponderancia de un humor dará lugar a un tipo de temperamento. Vemos que acá está un poquito refinado. Hay una relación entre estos humores y los elementos de Empédocles. Y la idea es básicamente la misma. Es la diferencia en estos elementos, en este caso en estos líquidos que recorren nuestro cuerpo, lo que hace que las personas tengan un comportamiento distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene mucha bilis negra en su cuerpo es una persona melancólica. Dicen los autores muy interesantemente: así, tempranamente en la historia, queda establecida la relación entre la personalidad y sus bases biológicas. Si bien la lista de humores ha sido abandonada, el principio general se mantiene. Se sabe ahora que ciertas sustancias químicas afectan la actividad del sistema nervioso en una forma que los antiguos griegos solo presintieron oscuramente. La ciencia ha demostrado que dichas sustancias son más numerosas, más poderosas y más variadas en sus influencias de lo que Hipócrates supuso. Entonces, si bien, por supuesto, ya no creemos que las diferencias entre las personas se explican
por una diferencia en estos 4 humores. Lo que sí mantenemos, y de momento es la mejor teoría científica que tenemos, es que estas diferencias están directamente relacionadas con cambios en ciertos líquidos que recorren nuestro cuerpo, como decía Hipócrates. Bueno, estos líquidos, por decirlo de una manera, estas sustancias, estos químicos, estas moléculas, son cosas como neurotransmisores, son cosas como hormonas. Bueno, el principio sigue siendo parecido. Una parte importante de lo que nosotros somos y nuestras diferencias depende de lo que sucede en nuestra biología, en nuestro cuerpo, en nuestra materialidad. Esto es un poco de antecedentes. Ahora, me gustaría que podamos ir a una de las teorías contemporáneas que más fuerza tiene y que de momento tiene muy buena evidencia a su favor, que es la teoría de los 5 grandes. Para eso tenemos que pasar un poquito por esta idea del rasgo de personalidad. El rasgo de personalidad es cercano a lo que es un rasgo facial. Dicen los autores: el rasgo probablemente sea el concepto que más investigación ha generado en psicología de la personalidad. Gordon Allport, en 1937, define a los rasgos como predisposiciones a responder de manera igual o similar a diferentes tipos de estímulos. Los rasgos representan disposiciones estables del comportamiento, tendencias a actuar de manera relativamente consistente. Bueno, así como nuestros rasgos faciales son consistentes a lo largo del tiempo, también a lo largo de nuestra vida tenemos ciertas predisposiciones a responder de manera similar a lo que nos sucede. No es que siempre actuamos igual, pero hay una cierta tendencia a tener comportamientos similares frente a ciertos estímulos. Ahora, esas tendencias son diferentes. Frente al mismo estímulo, una persona puede enojarse, mientras que otra persona puede mantenerse completamente indiferente. El modelo de los 5 grandes factores se fundamenta en la consideración de que 5 amplias dimensiones de personalidad pueden abarcar la mayor parte de los rasgos de personalidad existentes. La mayoría de los rasgos pueden entenderse en términos de 5 dimensiones básicas. Esto resulta tanto independiente de la cultura cuanto del lenguaje de las personas, y los rasgos se mantienen relativamente estables a lo largo de la vida. De esta enorme amplitud de rasgos posibles, vemos que existen estas 5 dimensiones que ayudan a entender y a analizar incluso matemáticamente, el comportamiento de las personas. Este modelo, el modelo de los 5 grandes, se asocia sobre todo al nombre de Robert McCrae y Paul Costa, pero también digamos que tiene sus antecedentes, por supuesto tiene antecedentes muy antiguos en Empédocles y en Hipócrates, pero un antecedente muy directo es el trabajo de Cattell, Raymond Cattell, que ya en los 70 había propuesto un modelo donde los factores se reducían. En su caso eran 16. El modelo actual muchas veces se llama de los 5 grandes, de las 5 grandes dimensiones, o a veces se habla del modelo Ocean, por sus iniciales, por sus siglas en inglés, que hablan de estos 5 grandes dimensiones, estas 5 grandes dimensiones. Para que sea más fácil de acordar, lo podemos nombrar en español y hablar del modelo arena, porque las 5 dimensiones que fueron obtenidas matemáticamente, o sea que los nombres en realidad son convenciones, podríamos usar otros nombres y vemos que hay muchas veces otros nombres u otras traducciones para estos mismos nombres, pero las dimensiones son la A de apertura a la experiencia, la R de responsabilidad, la E de extroversión, la N de neuroticismo, una palabra que no es la más feliz, así que generalmente se usa estabilidad emocional, que es bastante más precisa, y la A de afabilidad o agradabilidad. Una cosa que es importante saber es que, como dicen los autores, la estructura de 5 rasgos no determina que las diferencias de personalidad puedan reducirse a ella.
Más bien, esas 5 dimensiones representan la personalidad en el nivel más amplio de la abstracción y cada dimensión grande resume una gran cantidad de características distintas, más específicas de la personalidad. O sea, que tengamos claro que no es que esto nos define completamente. Esto es una forma bien abstracta, bien general de referirse a las personas. Sin embargo, funciona. Funciona para cierto tipo de descripciones. Por supuesto, hay que tomar esto con mucho cuidado. Entonces, el modelo de las 5 grandes dimensiones tiene estas, que son la apertura, la responsabilidad, la extroversión, el neuroticismo y la afabilidad. Una cosa súper relevante es considerar que son dimensiones, no son categorías. No es que uno es afable o no es afable, o que una es responsable o no es responsable, sino que todos y cada uno tenemos una determinada puntuación en estas dimensiones. Hay gente que es más amable y gente que es menos amable, pero esto es un continuo. No se trata de blancos y negros, sino que hay un montón de grises. Entonces, cuando nos hacemos una evaluación de la personalidad desde este modelo, más que nos digan, bueno, sos así o asá, lo que obtenemos es este tipo de representación. Vamos una por una en estas dimensiones para tener una comprensión un poco más profunda. Empecemos por apertura. En general, apertura se define como amplitud, profundidad y permeabilidad de la conciencia y motivación activa para ampliar y examinar la experiencia. Entonces, una persona que puntúa mucho en esta dimensión sería una persona curiosa, creativa, original, imaginativa, con amplios intereses, liberal, de mentalidad abierta. Mientras que una persona que puntúa bajo en esta dimensión probablemente sea más bien convencional, conservadora, dogmática, rígida, tradicional, práctica. Como ven, cualquiera de estas dos tiene sus contextos en los cuales es muy conveniente y contextos en los cuales no. Esto es muy importante. Ninguna de estas dimensiones juzga a la persona. No es ni bueno ni malo tener determinada puntuación. La segunda es la responsabilidad o minuciosidad. Una persona que tiene que puntúa alto en esta dimensión, digámosle así, sería organizada, fiable, trabajadora, controlada, cuidadosa, puntual, formal, escrupulosa, tenaz, perseverante. Mientras que una persona que puntúa bajo sería más bien informal, vaga, descuidada, negligente, hedonista, poco confiable, con pocos objetivos o sin objetivos. En general se define a la responsabilidad como el grado de organización, persistencia, control y motivación de la conducta dirigida a metas, a objetivos. Por supuesto que vemos que la gente varía mucho en esto. La otra dimensión, el otro conjunto de rasgos es la extroversión. Extroversión se refiere a la cantidad e intensidad de las interacciones interpersonales, el nivel de actividad, la necesidad de estimulación y la capacidad para la alegría. Vemos que una persona que puntúa mucho en esto es una persona que es sociable, activa, habladora, optimista, divertida, afectuosa. Mientras que una persona que puntúa bajo, una persona más bien introvertida, tenderá a ser más bien reservada, distante, fría, independiente, callada, solitaria. Nuevamente, vemos cómo estas características humanas no son ni buenas ni malas, sino que depende del contexto. Neuroticismo o estabilidad emocional. Bueno, esto se refiere a la tendencia a experimentar emociones negativas y tener pensamientos irracionales, y está muy vinculado a la capacidad para controlar impulsos y situaciones de estrés. Una persona que puntúa mucho en neuroticismo o en estabilidad será una persona nerviosa, preocupada, inestable, sensible, emocional, insegura, hipocondríaca, tensa, miedosa, triste, vulnerable. Una persona que puntúa poco más bien va a ser calmada, relajada, estable, segura, controlada, fuerte, equilibrada. Por supuesto, todos estos términos se podrían discutir. Esto es simplemente para tener una idea general, pero seamos conscientes que esto es digno de ser discutido.
El último rasgo es la afabilidad o agradabilidad. Básicamente se refiere a la calidad de las interacciones que una persona prefiere en un continuo que va desde la compasión al antagonismo. Una persona muy antagónica, una persona que siempre está llevando a la contra, que siempre está generando conflictos, es una persona que en principio puntuaría poco en esta dimensión. Creo que ya acá es digno de notar que también hay veces que es bueno y hay veces que es malo tener este tipo de rasgos de la personalidad. Seguro que cualquiera puede pensar una situación donde generar conflicto, donde generar antagonismo es lo más positivo y lo más correcto para hacer. Una persona que puntúa muy alto en esto es una persona más bien bondadosa, compasiva, afable, atenta, confiada, servicial, altruista, cooperativa. Hay una persona que puntúa poco en esta dimensión, más bien será cínica, ruda, agresiva, suspicaz, competitiva, irritable, manipuladora, vengativa, egoísta y crítica. Bueno, esos fueron los 5 grandes factores de la personalidad, las 5 grandes dimensiones. Arena, podemos decir, apertura a la experiencia, responsabilidad, extroversión, neuroticismo o inestabilidad emocional y afabilidad o agradabilidad. Como ven, muchas de estas dimensiones están directamente vinculadas con el mundo emocional. Así que si estamos en esta búsqueda de saber un poco quiénes somos, también es conveniente que hablemos un poquito acerca del afecto y las emociones. Y para hacerlo vamos a estar leyendo el texto de Lisa Feldman Barrett, Cómo se construyen las emociones. Es un texto de divulgación, pero Feldman Barrett es una psicóloga y neurocientífica de primer nivel que realmente vale la pena considerar su teoría y su posición. Dice Feldman Barrett: cuando el lector se despierta por la mañana, ¿se siente como nuevo o está de mal humor? Avanzado el día, ¿se siente sin fuerzas o está lleno de energía? ¿Y cómo se siente ahora? ¿Tranquilo? ¿Interesado? ¿Lleno de energía? ¿Aburrido? ¿Cansado? ¿De mal humor? A estas sensaciones simples, los científicos las llaman afecto. El afecto es la sensación general de sentir que experimentamos a lo largo de cada día. No es una emoción, sino una sensación mucho más simple con 2 características. Súper relevante recordar esto: el afecto no es la emoción, es más bien un ingrediente de las emociones. Dice Feldman Barrett: la primera es si la sensación es agradable o desagradable, lo que los científicos llaman valencia. Lo agradable del sol en la piel o lo delicioso de nuestra comida favorita y la molestia de un dolor de estómago o de un pellizco son ejemplos de valencia afectiva. Entonces, primera dimensión es la valencia. Si ustedes piensan, esto es un primitivo de la experiencia. O sea, lo que significa esto es que toda experiencia tiene una cierta valencia. Puede ser desagradable o agradable. Ustedes ahí pueden pensar justamente en un continuo. De vuelta, no es una categoría, es una dimensión. Entonces podemos tener experiencias que son extremadamente desagradables y experiencias que son extremadamente agradables, pero entre medio hay un montón de posibilidades. Justamente es un continuo. Ahora, esta no es la única dimensión. La segunda característica del afecto, dice Elisa Feldman Barrett, es lo tranquilos o excitados que nos sentimos, lo que se llama arousal, estado de alerta o de activación. La sensación vigorizante de prever buenas noticias, la sensación de nerviosismo después de beber demasiado café, la fatiga tras una larga carrera y el cansancio por falta de sueño son ejemplos de arousal elevado y reducido. Cuando tenemos una intuición de que una inversión es arriesgada o rentable, o una corazonada de que una persona es de fiar o es imbécil, eso también es un afecto. Incluso lo es una sensación totalmente neutra. Vean que no solo las emociones son afecto, también hay otro montón de cosas que lo son. Entonces, considerando ya las 2 dimensiones, tenemos lo que podrían ser estos ejes en los cuales podemos
de alguna manera ubicar nuestras diversas experiencias emocionales. Pero de vuelta, no son emociones. Es algo un poco más básico, porque no solo las emociones pueden entrar acá. También hay otras sensaciones. Por ejemplo, el hambre es, por ejemplo, estar desfalleciendo de hambre es una experiencia que tiene una valencia negativa y tiene un arousal bajo. Nos sentimos con muy baja energía porque justamente nos falta alimento. Pero nadie diría que el hambre es una emoción. Ahora, para pensar en las emociones, nos ayuda porque de alguna manera nos da como un marco general para reflexionar sobre ellas. Dice Feldman Barrett, filósofos de Occidente y de Oriente describen la valencia y el arousal como características básicas de la experiencia humana. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que el afecto está presente desde el nacimiento y que los bebés pueden sentir y percibir placer y desagrado, aunque no todos estén de acuerdo en que los recién nacidos vengan al mundo con emociones plenamente formadas. Entonces, para Feldman Barrett, lo que sucede es que las emociones son un poco más complejas que el afecto, pero el afecto, esta cuestión general del desagrado y el nivel de activación, es algo que está con nosotros desde que venimos al mundo. Y entonces, bueno, nada, si miramos a los bebés que están en el video, claramente están teniendo experiencias afectivas. Claramente se sienten de una manera cuando tienen el chupete, pero cuando no lo tienen se sienten de manera desagradable, se sienten mal. ¿Es a esto a lo que le llamamos emociones? Bueno, esto es una cuestión teórica. Lo que sí es importante notar es esto, que el afecto como característica básica parece estar con nosotros desde el comienzo. La emoción, quizás, pero quizás sea una cosa un poco más compleja que involucra no solo el arousal y la valencia, sino también otras cuestiones. Bien, vamos a pasarnos a nuestro siguiente y nuestro último tema de este video, de este apoyo, que es la inteligencia emocional. Bueno, nuestras emociones y nuestro afecto también son una parte muy importante de quiénes somos. Justamente una parte bien grande de nuestra personalidad tiene que ver con cuáles son las tendencias que tenemos a sentir. Sin embargo, no todos nos relacionamos con nuestras emociones y con nuestros afectos de la misma manera. Y al igual que como con otros aspectos de la vida podemos ser más o menos inteligentes, también al respecto de las emociones existe la posibilidad de tener una percepción, una comprensión y también una regulación más o menos inteligente de lo que nos pasa. Concretamente nos vamos a centrar en el modelo de habilidad que fue propuesto en los años 90 por Peter Salovey y John Mayer, que piensa y define a la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades. Esas 4 que están ahí en el esquema y que vamos a ver con detalle. Pero primero vamos a ver cuál es la definición. Para estas personas, para Mayer, Caruso y Salovey, la inteligencia emocional se define como la habilidad de razonar válidamente con información emocional e información relacionada a las emociones y usar las emociones para realzar el pensamiento. Como ustedes ven en esta definición, no se trata tanto de sentir una emoción o la otra emoción, una emoción buena, entre comillas, o una emoción mala, entre comillas, sino de pensar al respecto de esas emociones. Razonar válidamente con esa información emocional y también usar las emociones para pensar mejor. Esto va a ser más claro cuando veamos los ejemplos, así que vamos a la primera de estas ramas, este primer conjunto de habilidades, que es la percepción emocional. Percepción emocional es la habilidad para percibir las propias emociones y la de las personas que nos rodean. Para empezar, para poder razonar válidamente acerca de las emociones, hay que percibirlas. ¿Qué involucra
esta habilidad involucra, por ejemplo, identificar expresiones emocionales honestas y deshonestas. ¿Esa risa que está teniendo la otra persona es honesta o es una risa falsa? Después, discriminar entre emociones, entre expresiones emocionales. Dos emociones pueden expresarse de manera relativamente parecida. Bueno, hay que saber discriminar entre eso. Entender también cómo las emociones se expresan diferencialmente según el contexto y la cultura. Por ejemplo, la vergüenza o, por ejemplo, la alegría o el afecto, la afectividad en el sentido de el sentir amor o querer a una persona, se van a expresar de manera muy distinta. Por ejemplo, si estamos en Centroamérica, no sé si estamos en Costa Rica, que si estamos en Japón. Bueno, hay diferencias culturales y también hay diferencias contextuales. Una persona que se preocupa por nosotros en un contexto médico o en un contexto educativo no lo va a expresar igual que, por ejemplo, si el contexto es que estamos, no sé, en un grupo terapéutico, ¿no? Bueno, van a ser diferentes las formas de expresar el, el querer a la otra persona, el preocuparse por ella, etc. Percibir el contenido emocional en el ambiente y las artes, bueno, por ejemplo esto, distinguir el afecto en la música o distinguir en un determinado ambiente cuál es, por decirlo de alguna manera, el tono emocional en que se está dando la interacción en ese ambiente. Percibir emociones en otras personas en base a su forma de hablar, sus expresiones y conducta. Esto lo notamos en el tono de la voz, en las palabras, en las formas como mueven las manos, en las formas como mueven la cara, pero también en cómo actúan, qué es lo que están haciendo esas personas. E identificar emociones en los propios estados corporales, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos siento como si tuviera algo en el pecho, en los sentimientos, en cómo nos sentimos, en nuestra experiencia y en nuestros pensamientos. También hay veces que tenemos pensamientos que son muy típicos de una emoción. Esa fue la primera habilidad. La segunda habilidad es la facilitación emocional, que se refiere a la habilidad de facilitar el pensamiento utilizando la emoción. En este caso es desde la emoción al pensamiento. Una de las cuestiones importantes, una expresión de la habilidad de facilitación emocional, es el seleccionar los problemas basado en el estado emocional presente. Bueno, por ejemplo, si resulta que estamos enojados, puede ser un excelente momento para ir al gimnasio. Eso puede estar muy bien. Priorizar aspectos del pensamiento bajo la dirección de la emoción. Bueno, pensemos, por ejemplo, si vamos a hacer una descripción del mundo y nos encontramos realmente muy frustrados, nos encontramos muy tristes. Bueno, hay ciertas partes de nuestro pensamiento, por ahí las que están más vinculadas con ver lo negativo, que se van a ver realzadas, ¿no? Esa parte se va a ver mucho más. Bueno, priorizar ese aspecto del pensamiento puede ser sumamente conveniente. Generar emociones como medio para relatar experiencias a otras personas. Esto creo que es una cosa bien importante. Cuando nosotros estamos contando, estamos relatando, estamos trayendo una experiencia, que podamos contarla desde cierta emoción es una forma de hacer que eso sea más fácilmente comprensible por la otra persona. Generar emociones como medio para el juicio y la memoria. Un ejemplo que es bien típico es el de recordar. Si nosotros logramos que lo que estamos tratando de recordar, por ejemplo lo que estudiamos, sea emocionalmente evocador, vamos a lograr que eso se quede mucho mejor en nuestra memoria y va a ser mucho más fácil recuperarlo, por ejemplo, en un examen o en un escrito. Y por último, utilizar la emoción para favorecer el pensamiento creativo. Esto es bien interesante que no solo las emociones que se llaman usualmente positivas son las que ayudan en el pensamiento creativo. Quien haya leído alguna vez poesía sabe que hay mucho lugar ahí para también las emociones negativas.
Bien, la tercera rama es la comprensión emocional, que se refiere a entender y diferenciar las emociones. Una cosa es percibir las emociones y otra es poder comprenderlas bien. Expresiones de esta habilidad serían, por ejemplo, el poder etiquetar emociones. Estoy sintiendo esto. ¿Cuál es la palabra justa para describir esto que me está sucediendo? Reconocer las relaciones entre ellas, por ejemplo, es muy frecuente, por supuesto que no a todo el mundo le pasa igual, pero es muy frecuente que ciertas situaciones, cuando recién nos enteramos de ellas, nos generan enojo. Posteriormente, cuando ese enojo pasa, puede venir algún tipo de tristeza. Desglosar emociones complejas, y acá un ejemplo bastante claro podría ser la envidia. Si ustedes consideran la envidia, en la envidia hay por un lado una cierta admiración hacia la otra persona, pero también hay una actitud negativa hacia esa persona. Hay una especie de actitud positiva hacia nosotros o nosotras, pero también hay una cierta inseguridad o un cierto malestar hacia nosotros mismos. Bueno, en la envidia todo esto se pone en juego. Entonces, si uno quiere entender qué es lo que está sucediendo, es importante desglosar. Determinar los antecedentes, los significados y las consecuencias de las emociones. Bueno, ¿cuáles son aquellos antecedentes que siempre que sucede esto genera X emoción? Bueno, cada vez que me cruzo con una persona con X característica, me empiezo a sentir nervioso o nerviosa. Bueno, estas personas me generan nervios, son antecedentes a esta emoción. ¿Cuál es el significado? Bueno, ¿qué me dice esto que estoy sintiendo acerca de mí? ¿Qué me dice acerca de mis creencias? ¿Qué me dice acerca de mi forma de ver el mundo? ¿Qué me dice acerca de mi forma de verme a mí mismo? Si sentimos algo, algo nos está transmitiendo, porque somos nosotros y nosotras quienes experimentamos esa emoción. Y las consecuencias. Cuando me sucede que entro en este estado, que me siento enojado, que me siento triste, que me siento frustrado. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa en mi mente? ¿Qué pasa en mis acciones? ¿Cuáles son las consecuencias esperables en las otras personas? Bueno, todo esto tiene que ver con la comprensión emocional. Diferenciar entre estado de ánimo y emociones. Estado de ánimo se refiere en general a una disposición afectiva un poco más larga. Entonces, por ejemplo, podemos estar todo un día que decimos, no, hoy estuve de mal humor o hoy estuve bajoneado. La emoción generalmente se entiende como una cosa un poco más circunscrita en el tiempo, un poco más breve, que tiene un comienzo y un final. Y también es parte de la comprensión emocional la habilidad de apreciar las situaciones adecuadas para explicitar emociones. Está bastante claro que decir lo que nos pasa es conveniente, es muy conveniente poder poner en palabras. Ahora, hay que buscar el momento. No todos los momentos son el momento adecuado para decir lo que nos pasa. Muchas veces no es el momento en el que lo estamos sintiendo, a veces es un poco después. Bueno, esa habilidad para apreciar la situación adecuada es parte de la comprensión emocional. Por último, y quizás la que a la mayoría de personas le importa más, está la regulación emocional, que implica manejar nuestro mundo intrapersonal, pero también el mundo interpersonal. Involucra cosas como manejar las propias emociones y la de los otros para lograr resultados deseados. Esto puede ser manipulación porque hay un lado oscuro de la inteligencia emocional, pero también piensen, por ejemplo, este es el trabajo de los terapeutas y las terapeutas que ayudan a que las personas manejen sus emociones, pero también es, por ejemplo, la tarea de los y las educadoras y también de los padres y las madres cuando de alguna manera manejan las emociones de sus hijos, hijas o estudiantes, no por su bien, no para manipularlos, para ganar algo, sino por el bien de la persona, por el bien de los y las estudiantes, los hijos y las hijas, etc.
Evaluar estrategias para mantener, reducir o intensificar un estado emocional. Muchas veces pensamos que determinada estrategia nos va a funcionar. Bueno, nada, yo dejo que se me pase y con eso ya voy a estar bien. Y sin embargo vemos que no, que en realidad esa estrategia, dejar que se me pase, no es del todo buena. O, bueno, no sé, yo voy a agarrar y le voy a decir en la cara a la persona lo que estoy pensando. Bueno, capaz que eso no es una estrategia que funcione. O quizás sí, esto depende de las personas y por eso es parte de la inteligencia emocional poder evaluar esto, porque no hay una receta. Monitorear las reacciones emocionales para determinar si se trata de emociones razonables. Uno puede, por ejemplo, pensar frente a un estímulo negativo, pero no demasiado fuerte, una persona puede tener una reacción emocional que sea irracional. ¿En qué sentido? En que es totalmente desproporcionada. Bueno, pongamos por caso que se me rompe una uña. Bueno, si se me rompe una uña, quizás no da para que yo esté totalmente frustrado durante una semana, que mantenga esa emoción y se vuelva más que una emoción, un estado de ánimo. Parece demasiado, parece que la reacción no es acorde a lo que fue el estímulo. Y después mantenerse abierto o abierta a la información que proveen las distintas emociones y la habilidad de involucrarse o no con las emociones según su utilidad. Esto es una cosa que es muy importante y que espero que ustedes puedan practicar, que es el de notar las emociones, notar la información que nos da y saber si involucrarse o no con esa emoción. Bueno, por ejemplo, pongamos por caso que alguien nos está haciendo una crítica y es una crítica que es constructiva, es una crítica que nos la hace para mejorar y nosotros notamos que nos empezamos a sentir muy frustrados y que incluso empezamos a sentir enojo hacia la otra persona. Bueno, una información que nos está dando es que quizás resonamos con esa crítica. También nos está dando la información de que nos resulta incómodo afrontar esa debilidad o eso que tendríamos para mejorar. Pero por otro lado, si tenemos buenas capacidades de regulación emocional, podremos darnos cuenta que no es del todo útil ceder a ese enojo o a esa frustración, que en realidad es una emoción que no nos va a hacer crecer. Lo que nos va a hacer crecer en ese caso es escuchar esa crítica y tratar de mejorar. Bueno, ahí es particularmente relevante poder aplicar la regulación emocional. Bueno, hemos hecho un pasaje por los tres grandes temas. Vamos a hacer un pequeño repasito. Empezamos allá atrás con Empédocles de Agrigento, viendo que podían haber 4 elementos fundamentales. Después esto fue retomado por Hipócrates, que propone 4 humores. En ambos casos son las diferencias en estos elementos los que podrían explicar las diferencias en las personalidades. Después estuvimos viendo el modelo de los 5 grandes, que es un modelo científico, es un modelo contemporáneo, que propone 5 grandes dimensiones: la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extroversión, el neuroticismo y la afabilidad, agradabilidad, como las 5 dimensiones que nos pueden servir para entender las diferencias individuales. Estuvimos viendo que la personalidad, que tiene mucho que ver con el afecto y con las emociones, digamos, puede entenderse, nuestra personalidad, puede entenderse cierta parte, no todo, en relación con el afecto, en cómo nos sentimos. Y cuando hablamos de afecto, tenemos 2 grandes dimensiones que a un nivel muy básico nos permiten describir. La valencia, cuánto de agradable o desagradable es la experiencia que estamos teniendo, y el arousal o la activación. Si bien estas no son emociones, son ingredientes, componentes básicos de las emociones. Bueno, comprender lo que son las emociones y cuáles son sus componentes básicos es parte de la inteligencia emocional, que implica percibir las emociones, facilitar
Esto significa utilizar esas emociones para facilitar el pensamiento, para realzarlo, comprender aquello que percibimos y regular lo que nos está sucediendo para nuestro propio crecimiento emocional, intelectual y personal en general. Estuvimos recorriendo estos tres grandes conceptos y algunos modelos de la personalidad, el afecto y la inteligencia emocional, algunos de los aspectos que hacen a quienes somos nosotros y nosotras. Espero que esto haya sido de utilidad para pensar en su propia identidad personal.